Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con el tema de opciones. Eh, si se dan cuenta, ya llevamos visto muchos temas, por lo que les repito mi invitación a que se pongan al día con los videos si es que aún no lo han hecho, porque vamos a seguir avanzando con los temas y vamos a seguir ya utilizando todas las cosas que ya hemos visto. El tema de hoy, o los temas de hoy, vamos a empezar primero con hablar qué pasa cuando tenemos opciones sobre n unidades de subyacente. Y después vamos a avanzar a un tema también bastante importante que son las estrategias de inversión utilizando opciones. Ya sé que es un poco gracioso, en realidad todavía ni siquiera sabemos cómo evaluar una opción, pero ya vamos a aprender a ocuparlas. Entonces, primero vamos a ver qué pasa cuando tenemos una opción con n unidades de subyacente. Como ustedes habrán notado, hasta el momento solo hemos estudiado el caso donde tenemos opciones sobre una unidad de subyacente, es decir, un call largo sobre una acción de Cemex o un put corto sobre una tonelada de oro, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa si queremos generalizarlo a n unidades de subyacente? En realidad es bastante sencillo y es algo similar a lo que pasaba con los forwards, solamente hay que multiplicar todos los resultados obtenidos por n. ¿Qué quiere decir? Si nosotros, recuerden ustedes, nosotros denotamos a las primas de un call europeo como una letra C minúscula, cuando nosotros hablemos sobre n unidades de subyacente, la prima de ese call va a estar dado por n veces esa C minúscula. Y de manera análoga, cuando nosotros nos refiramos a un put europeo, a la prima de un put europeo, la prima sobre esa opción va a estar dado por n veces P minúscula. Una cosa aquí bastante importante que creo que quiero aclarar es que son intercambiables los términos de referirse a una opción sobre n unidades de subyacente o n opciones sobre una unidad de subyacente. La que sea más intuitiva para ustedes, la verdad, es intercambiable esos términos. Y vamos ahora a los payoffs. Nosotros ya sabemos, o eso espero, que el payoff de un call largo es el máximo entre S de t menos k y 0. Que el payoff de un call corto es menos el máximo entre S de t menos k y 0. Que el payoff de un put largo es el máximo entre k menos S de t y 0. Y que el payoff de un put corto es de menos el máximo entre k menos S de t y 0. El payoff de todas estas, pero ahora sobre n unidades de subyacente, solamente, literal, tenemos que multiplicar por esa letra n. Es decir, si queremos conocer el payoff de un call largo sobre 2 unidades de subyacente, solamente es 2 veces el máximo entre S de t menos k y 0. Y solamente para tomar conciencia, esta n puede entrar a esta función de máximo y multiplicamos solamente los dos términos por n, no afectándole nada al 0, por lo que obtengo estas expresiones que ustedes pueden ver acá. Pero básicamente es solamente multiplicar por n. Y el profit, recordando que el profit no es más que el payoff considerando costos, y dado que ya tenemos una definición para los payoffs y para los costos, el profit no es más que tomarse el payoff, que es n veces el payoff sobre una unidad subyacente, y restarle o sumarle, dependiendo qué posición tengan, si larga o corta, n veces la prima. O visto de otra manera, se puede ver como también n veces el profit de una opción sobre una unidad subyacente. Si se dan cuenta, como lo mencionamos, es solamente multiplicar por n todos los resultados que ya habíamos obtenido. Aquí no están, pero también las cotas. Si queremos obtener una cota superior o una cota inferior sobre un call o un put, ya tenemos esas fórmulas. Si queremos obtener esa cota sobre n opciones call o n opciones put, solamente es multiplicar el valor de esa cota por n. Y esto que les mencionaba, las expresiones una opción sobre n unidades subyacentes y n opciones sobre una unidad subyacentes van a ser intercambiables. Y creo que más importante, tenemos que ver cómo cambian las gráficas de los payoffs y de los profits. Entonces, gráficamente, ¿cómo se va a ver esto? En líneas punteadas podemos encontrar la gráfica que ya conocemos, que es el payoff de un call largo europeo, el cual está dado por el máximo entre S de t menos k y 0. Cuando S de t está a la izquierda de k, esta función vale 0. Y
cuando S de t está a la derecha de k, esta función vale S de t menos k. Y podemos ver el contraste con la función del payoff de una opción call larga sobre n unidades de subyacente. Si se dan cuenta, las dos empiezan en el mismo lugar y las dos funciones valen 0 cuando S de t es menor que k. Recuerden ustedes, estas funciones valen 0 en este punto porque es cuando al inversionista que tiene el call no le conviene ejercer la opción. ¿Cómo decide el inversionista si le conviene o no ejercer la opción? Por la diferencia de precios. Es decir, si S de t, con qué posición está respecto al precio strike. Esta diferencia de precios en realidad no depende de ninguna manera del número de unidades de subyacente que esté planeando comprar. Y eso es muy importante. Y es por eso que el punto de inflexión de las dos gráficas es cuando el S de t es igual al precio strike. Porque independientemente de las unidades de subyacente que tenga ese contrato call, la decisión va a ser la misma y solamente va a depender de los precios dados aquí. Ahora, una vez que se ejerce la opción, a diferencia de lo que pasa con esa call larga sobre una unidad de subyacente, nuestra ganancia para el caso de la call con n unidades de subyacente se va a amplificar. De pasar de una relación de 1 a 1 va a pasar con una pendiente de n. Porque recuerden, la función está dada por n veces S de t menos k. Si S de t menos k es igual a 1, para un call largo sobre una unidad de subyacente mi payoff valdría 1. Sin embargo, para un call largo sobre n unidades de subyacente, mi payoff valdría n. Y así sucesivamente. Ahora, para un put europeo, en punteado tenemos el payoff de un put largo europeo, el cual está dado por el máximo entre k menos S de t y 0. Esta gráfica, recuerden, cuando S de t es mayor que k, esto vale 0. Y en el mejor de los casos para el que vende es que S de t es igual a 0, es decir, que el precio de mercado del activo subyacente sea 0. Yo lo pacto vender a k y justo en este caso extremo mi ganancia sería de k. Es por eso que esta gráfica empieza aquí y va bajando con una línea recta con una pendiente de menos 1 hasta llegar al punto de inflexión. ¿Qué es lo que pasa con la línea sólida, el cual es la put larga sobre n unidades de subyacente? Si se dan cuenta, al igual que lo que pasa en el call, la parte donde no se ejerce la opción y el punto de inflexión queda exactamente igual, porque repito, la decisión de ejercer o no por parte del inversionista va a depender de la diferencia entre los precios strike y el precio a vencimiento, no de las unidades que vaya a comprar o vender. ¿Y qué es lo que pasa antes del punto de inflexión? Recuerden otra vez el caso extremo. Si el precio a vencimiento es 0, yo voy a ganar K por cada unidad de subyacente que venda. Dado que yo estoy vendiendo n unidades de subyacente, mi ganancia, si esto pasa, va a ser n veces k, y es por eso que esta gráfica inicia aquí. Sin embargo, como los dos tienen el mismo punto de inflexión, esta gráfica va a tener una pendiente mayor en magnitud, es decir, ya no va a ser de menos 1, va a ser de menos n, de tal manera que va a alcanzar esta gráfica justo en este punto K. Ahora para los profits. Recuerden ustedes, el profit solamente no es más que la gráfica del payoff desplazada, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver el ejemplo de un call largo. Dado que estamos en una posición larga, la prima nosotros la vamos a tener que pagar y es por eso que estas gráficas se desplazan hacia abajo. Si se dan cuenta, cuando nosotros hablamos de un profit sobre un call largo sobre una unidad de subyacente, el costo de esa prima era de C minúscula. Entonces, ¿cómo teníamos que desplazar esta gráfica hacia abajo? No era más que C minúscula llevado a valor futuro porque ya estamos parados en tiempo T grande. Pero ahora recuerden ustedes que las primas sobre una opción sobre n unidades de subyacente, o dicho de otra manera, sobre n opciones de una unidad de subyacente, va a estar dado por n veces esa prima, es decir, n veces c. Es por eso que esta gráfica, que es la sólida, la tenemos que desplazar hacia abajo, pero
no le vamos a quitar esta C minúscula, le vamos a quitar n veces C traídos a valor futuro. Y lo demás se mantiene conforme le habíamos dicho. Ambas tienen el punto de inflexión igual, que es en S de t igual a k, que es cuando se ejerce la opción. Solamente que cuando se ejerce la de la línea punteada azul, que es sobre una unidad de subyacente, la pendiente, es decir, la ganancia va a aumentar con una pendiente igual a 1, mientras que la ganancia, cuando tenemos n unidades subyacentes, se va a acelerar bastante. Y para un put europeo, dado que vamos a hablar de un put largo, recuerden ustedes, una posición larga tiene que pagar la prima, entonces estas gráficas también se van a desplazar hacia abajo con respecto a lo que habíamos visto en el payoff. Si se dan cuenta, el put largo sobre una unidad subyacente ya no va a empezar esta gráfica en K, porque le tenemos que restar el valor de la prima llevada a valor futuro, y justo en el punto de inflexión, en lugar de quedarse en 0, se queda en ese valor de la prima llevada a valor futuro. ¿Qué es lo que pasa en el profit de una put larga con n unidades de subyacente? La tenemos que desplazar n veces por p a la ERT hacia abajo. Recuerden ustedes, esto empezaba en n veces k, le tenemos que restar el valor de la prima. Dado que la prima está dada por n veces p, llevada a valor futuro, es por eso que esto se le tiene que restar. Pero si se dan cuenta, la forma sigue siendo igual, solo cambia en dónde empieza. Esta pendiente en este caso es menos 1 y en este caso es menos n. Y aquí en el punto de inflexión, en lugar de estacionarse 0, este se estaciona en n veces el valor de la prima llevado a valor futuro. Habiendo visto ese tema, que considero que es bastante importante para lo próximo que vamos a ver, vamos a pasar a un tema un poco más aplicado de las opciones. Es decir, ya vimos que las opciones son productos derivados, ya vimos en qué consisten las opciones o qué significa una opción call o una opción put, pero ahora la pregunta es cómo se utilizan las opciones en un portafolio de inversión. Nosotros cuando vimos el tema de derivados, hablamos que los instrumentos derivados pueden tener bastantes funciones. Una de ellos es la cobertura de precios, la otra es la apuesta sobre un precio futuro, etc. Vamos a ver diferentes estrategias con opciones y vamos a tratar de entender para qué un inversionista querría ocupar sus opciones en un portafolio. La primera estrategia de inversión con opciones que vamos a ver la vamos a conocer como covered call, o en español es el call de cobertura. En esta estrategia de inversión, lo que va a buscar el inversionista va a ser disminuir el riesgo de pérdidas sobre un activo subyacente, va a tratar de aumentar la ganancia cuando no se espera un movimiento abrupto en el precio, pero a cambio va a sacrificar el margen de ganancia, y todo esto va a ser mediante una posición call corto. Ahora vamos a entender mejor esto, pero vamos primero a definir qué es un covered call. Un covered call, o su portafolio de este call de cobertura, va a estar dado por una unidad de subyacente y un call corto con precio strike de K. Primero nos tenemos que fijar en cuál es el costo inicial de este portafolio. Recuerden ustedes que el costo de este portafolio lo podemos calcular simplemente fijándonos en el costo de cada componente. El activo subyacente, su costo inicial es de S0. Lo ponemos con signo negativo porque dado que yo lo estoy comprando, yo tengo que desembolsar esa cantidad. Mientras que el valor de ese call es una letra C minúscula, pero como estamos cortos en esa posición, nosotros vamos a recibir esa prima. Y esa prima está dada por una C minúscula. Recuerden, a menos que se especifique lo contrario, nos estamos refiriendo a opciones europeas. Y simplemente una observación. Dado que nosotros establecimos ciertas cotas para el valor de esta C minúscula, y entre una de ellas estaba que esta C siempre tiene que ser menor o igual que S0, dado que esto pasa para todas las opciones call, menos S0 más C siempre va a ser menor o igual que 0. Es decir, en otras palabras, esto que vamos a desembolsar siempre va a ser mayor que esto que nosotros vamos a recibir. Entonces este costo siempre va a significar un desembolso de dinero
para nosotros. Ahora vamos a fijarnos en el payoff. Al igual que con los costos, nosotros nos tenemos que fijar en el payoff de cada parte del portafolio. El más fácil es el payoff del activo subyacente. ¿Cuál es el valor del activo subyacente a tiempo t grande? Simplemente va a estar dado por S de t grande. Ahora, el payoff de un call corto con precio strike K va a estar dado, si nosotros recordamos, por menos el máximo entre S de t menos K y 0. Para obtener la expresión del payoff del call de cobertura, lo más apropiado es desglosar esto por los casos. Entonces tenemos que esto pasa igual, S de t grande menos, y ahora desglosar esta expresión del máximo. Este máximo va a ser igual a S de t menos K siempre que S de t sea mayor que K, y a 0 si S de t es menor que K. Este término va a pasar a arriba y abajo. Entonces, S de t menos S de t más K, esto me queda igual a K si S de t es mayor que K. Y por otro lado, S de t menos 0 va a ser igual a S de t si S de t es menor que K. Entonces obtengo la función. Va a valer K cuando K sea el valor más pequeño entre S de t y K. Y va a valer S de t cuando S de t sea el valor más pequeño entre S de t y K. Esto se puede expresar como una función bastante sencilla, la cual es el mínimo entre S de t y K. Es decir, esta es la expresión del payoff de este call de cobertura o de este portafolio compuesto por una unidad de subyacente y el call corto. De igual manera el profit, solamente tenemos que recordar la definición de profit. Es el payoff considerando los costos iniciales. Entonces el profit de este covered call va a estar dado por el mínimo entre S de t y K, el cual es el payoff, menos S de 0, porque recuerden, esto nosotros lo tuvimos que desembolsar, llevado a valor futuro, porque el profit siempre está en tiempo t igual a t grande, y esto nosotros lo pagamos a tiempo 0, más esta prima por el call que estamos cortos, que nosotros recibimos esta prima, también llevado a valor futuro, porque este dinero nosotros lo recibimos en tiempo 0. Esto se puede expresar como el mínimo entre S de t y K, menos S de 0 menos C, todo esto llevado a valor futuro. Eso va a ser la expresión del profit para mi call de cobertura. Ahora algo importante es cómo se va a ver esto gráficamente. Gráficamente podemos observar cómo se ve esta función. Para el payoff es bastante sencillo. En realidad, el mínimo entre S de t y K va a ser S de t cuando S de t sea menor que K, es decir, es la función identidad, y en este punto de inflexión que es K, el máximo entre los dos va a ser igual a K, y aquí se va a estacionar esta función. Si se dan cuenta, esto empieza en 0, empieza con una pendiente de 1, y en este punto de inflexión la pendiente se vuelve 0, y justo en este valor, cuando S de t es igual a K, el payoff es igual a K. Para el profit es la misma lógica, solamente desplazar esta gráfica hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque recuerden que ya establecimos que menos S0 más C siempre va a ser menor o igual que 0. Multiplicado por una exponencial a cualquier potencia se va a quedar menor o igual que 0. Esto lo estamos desplazando hacia abajo. Pero sigue conservando las mismas características. En lugar de empezar en 0, empieza en el costo de esta estrategia con pendiente 1, y en este punto de inflexión la pendiente va a cambiar a 0, tocando su punto máximo. Cuando S de t es igual a K, se va a quedar en K menos este costo de la estrategia. Entonces, si se dan cuenta, nosotros pudimos obtener la gráfica de esta call de cobertura con base a las funciones que nosotros encontramos previamente. Hay alguna manera un poco más sencilla de obtener las gráficas, lo cual me gustaría ver, porque creo que para este tema es bastante útil. Y es más que nada sumar gráficas o aprender a sumar las gráficas individuales para así obtener las gráficas de estas estrategias. Y nada más una observación. Igual regresando al tema de las cotas, nosotros tenemos que la prima de una opción call siempre tiene que ser mayor o igual que esta expresión. Multiplicando
por E a la RT de ambos lados y dejando sola acá, tengo que el precio strike siempre va a ser mayor o igual que S0 por E a la RT menos C por E a la RT. Pasando este término, me queda que K menos S0 menos C por E a la RT siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces solamente es una observación para decir que este valor de acá, que es el valor máximo de este profit, siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo vamos a sumar estas gráficas? Primero, para el payoff de este call de cobertura, recordamos nosotros que el call de cobertura está dado por la unidad del subyacente y el call corto. Entonces, primero nos vamos a fijar en el payoff del subyacente. Dado que el payoff no considera costos iniciales, el valor del subyacente a tiempo t grande va a estar dado por justamente S de t grande, es decir, esta función o este payoff no es más que la función identidad. Cuando S de t es igual a 1, mi payoff de este subyacente va a ser igual a 1. Cuando S de t es igual a k, el payoff de este subyacente va a ser igual a k y así sucesivamente. Esta gráfica inicia en 0, va a tener pendiente 1 porque es la función identidad y no tiene puntos de inflexión. ¿A qué me refiero? A que esta pendiente siempre va a ser igual a 1 sin importar el valor de S de t grande. Y lo que tenemos que sumar es justo el payoff de este call corto, el cual está dado por la función menos el máximo entre S de t menos k. Gráficamente, esto como se ve, iniciando en 0, esta función vale 0 cuando S de t es menor que k y cuando se ejerce la opción, es decir, cuando S de t es mayor que k, esta gráfica empieza a caer, con una pendiente de menos 1. Entonces aquí lo que tenemos que rescatar también es que inicia cuando x es igual a 0, y también es igual a 0, y la pendiente con la que inicia es una pendiente 0. Sin embargo, esta gráfica sí tiene un punto de inflexión, es decir, un punto donde la pendiente cambia, y este punto es S de t igual a k. ¿Qué es lo que pasa en este punto de inflexión? La pendiente pasa de ser igual a 0 a menos 1. Entonces, con esta información es más que suficiente para poder encontrar la gráfica de mi call de cobertura. Primero nos tenemos que fijar. Establecimos que esta gráfica del subyacente empezaba en y igual a 0 y esta gráfica del call corto también empezaba en 0. La gráfica resultante de la suma de estas dos va a empezar en la suma de estos valores, es decir, la gráfica nueva va a empezar en 0. ¿Con qué pendiente va a empezar esta nueva gráfica? También va a empezar con la suma de las pendientes de estas dos. Dado que esto empieza con una pendiente de 1 y esto empieza con una pendiente de 0, la nueva gráfica va a empezar con una pendiente de 1 más 0, que es igual a 1. Ahora, nos tenemos que fijar en los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión de la nueva gráfica van a ser todos los puntos de inflexión tanto de esta gráfica, es decir, del subyacente, como del call corto. Dado que esta gráfica no tiene puntos de inflexión, solamente nos vamos a fijar en los puntos de inflexión de esta. Esta solamente tiene un punto de inflexión, entonces la nueva gráfica va a tener ese mismo punto. ¿Para qué queremos saber los puntos de inflexión? Porque recuerden, la pendiente de la nueva gráfica siempre va a ser igual a la suma de las pendientes de sus dos componentes. Nos interesa el punto de inflexión porque nos interesa saber cuándo cambia la pendiente. Entonces, ya quedamos que esto iniciaba con una pendiente de 1. ¿Qué es lo que pasa en el punto de inflexión? Esta pendiente pasa de 0 a menos 1. Y mientras tanto esta, como no tiene punto de inflexión, esta pendiente sigue siendo 1. Después del punto de inflexión, la pendiente de la nueva recta va a estar dado por esta pendiente que sigue siendo 1, pero ahora más la nueva pendiente del payoff del call corto, el cual es menos 1. Es decir, después del punto de inflexión, la pendiente de la gráfica nueva va a cambiar a 0. Y así es como se ve. Si se dan cuenta, solamente estoy ocupando la información con la que ya contaba. Esta nueva gráfica, la cual ustedes pueden ver en verde y es el payoff del call de cobertura, empieza en 0, empieza con una pendiente 1, y cuando S de t es igual a k, esto va a tener un punto de inflexión,
y esta pendiente va a pasar a ser igual a 0. Y así es como puedo obtener este payoff simplemente sumando las gráficas. Vamos a hacer ahora un razonamiento análogo para el profit, o para encontrar la gráfica del profit de un call de cobertura. De nueva cuenta, dado que el call de cobertura se compone por el subyacente y el call corto, tenemos que fijarnos en la gráfica del profit de cada uno. Entonces, primero vamos a fijarnos en el profit del subyacente. Recuerden ustedes que el costo del subyacente está dado por S0. Ese fue el costo que nosotros tuvimos que pagar por adquirir esa unidad de subyacente a tiempo cero. Traído a valor futuro, porque ya estamos parados en T grande, eso es igual a S de 0 por E a la RT. ¿Cómo se va a ver la gráfica del profit del subyacente? Si se dan cuenta, sigue siendo esta línea recta con pendiente 1, pero ya no empieza en 0. Como tenemos que considerar los costos iniciales, esta nueva gráfica va a empezar en menos S de 0 por E a la RT. Y de nueva cuenta, similar a lo que pasaba en los payoffs, no tiene punto de inflexión. Y nosotros le tenemos que sumar el profit de un call corto. Aquí recuerden, como tenemos una posición corta en este call, nosotros estamos recibiendo esa prima. Dado que nosotros estamos recibiendo esta prima, la gráfica del payoff que ya habíamos visto se va a desplazar hacia arriba. En lugar de empezar en 0, va a empezar por el valor que nosotros recibimos, traído a valor futuro, y las demás propiedades se van a seguir respetando. Antes del punto de inflexión, que es igual a S, que es S de t igual a K, la pendiente va a ser 0, y una vez pasado este punto de inflexión, la pendiente va a cambiar a menos 1. ¿Y cómo podemos obtener entonces la gráfica del profit de un call de cobertura? Simplemente sumando. Establecimos que el profit del subyacente iba a empezar en menos S0 por E a la RT y que el profit del call corto va a empezar en C por E a la RT. La nueva gráfica va a empezar en la suma de estos dos. Es decir, la nueva gráfica va a empezar en C o menos S0 menos C por E a la RT. Ahora, ¿con qué pendiente va a empezar esta nueva gráfica? La pendiente siempre va a ser 1 y esta empieza con una pendiente de 0. Es decir, la nueva gráfica va a tener una pendiente de 1. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar el punto de inflexión, el cual va a estar dado por S de t igual a K. En este punto de inflexión, la pendiente de esta recta va a pasar de ser 0 a ser menos 1 y esta sigue siendo 1. Sumando las dos pendientes, la nueva gráfica va a tener una pendiente de 0. Y si se dan cuenta, esta gráfica que nosotros obtuvimos es igual a la que ya habíamos obtenido con las expresiones algebraicas. Y vamos a hacerle un zoom a esta gráfica para entender por qué alguien tendría este portafolio. Imagínense que ustedes tienen un activo subyacente. Imagínense que ese activo subyacente es una acción de Walmart. El profit de ese activo subyacente lo podemos ver en esta gráfica con las líneas punteadas azules. Cuando el activo subyacente pierda valor, nosotros vamos a tener una pérdida, y cuando el activo subyacente aumente su precio, nosotros vamos a tener una ganancia. Es lo más intuitivo que nosotros conocemos. Si lo compramos el activo subyacente a un valor S0, lo que nosotros esperaríamos a tiempo T grande es que por lo menos logre superar el valor de S0 llevado a la tasa libre de riesgo, es decir, que por lo menos ganemos la tasa libre de riesgo. Sin embargo, supongan que nosotros estamos preocupados, que nos preocupa cuánto pueda llegar a caer el valor de ese activo subyacente. Si S de T se fuera acercando a 0, las pérdidas sobre un activo subyacente se empiezan a hacer más grandes. Ahora vean ustedes qué pasa en el profit de este call de cobertura. Recuerden, este call de cobertura es ese activo subyacente con el que contamos, pero agregándole un call corto.
Vamos a verlo por casos. Primero, ¿qué es lo que pasa cuando SDT, es decir, cuando el precio en tiempo T grande empieza a caer? Si se dan cuenta, la pérdida que nosotros podríamos tener aquí, simplemente teniendo el activo subyacente, es mayor a la pérdida que nosotros tenemos con el call de cobertura, es decir, agregando ese call corto al portafolio. ¿Qué quiere decir esto? Estamos reduciendo el riesgo de pérdida, porque si se dan cuenta, cuando SDT está en este punto y de la izquierda para acá, el activo subyacente ya me dio pérdida. Sin embargo, nosotros al agregar este call corto, prácticamente SDT grande tendría que estar hasta este punto, es decir, muy a la izquierda de este punto original, para que nosotros tengamos una pérdida. Y todavía más aún, aquí nosotros tenemos una máxima pérdida que es el valor del subyacente por el que nosotros pagamos, dividido de valor futuro. ¿Qué es lo que hacemos con este call de cobertura? Estamos también disminuyendo el peor escenario de pérdidas. Ahora, si SDT se mantiene bastante cercano acá, nosotros lo que estamos haciendo es maximizar nuestra ganancia. Si nosotros solo tuviéramos el activo subyacente, esta sería nuestra ganancia. Pero dado que nosotros tenemos este call de cobertura, nuestra ganancia es mayor que solamente tener subyacente. Si se dan cuenta, conforme SDT va haciéndose mayor y mayor, esta diferencia entre los profits va disminuyendo hasta que justo llega a este punto. A cambio de todos estos beneficios que nosotros estamos viendo, estamos acotando nuestras ganancias. ¿Qué pasaría si SDT, si el precio del subyacente, se dispara y se va muy hacia la derecha? Si nosotros nos hubiéramos quedado solo con el subyacente, nuestra ganancia se va disparando y en teoría esa ganancia es infinita. Pero nosotros, al agregarle este call de cobertura, nosotros estamos acotando esta ganancia. Es decir, no importa qué tan a la derecha se vaya SDT. SDT casi podría ser infinito, pero nosotros, por tener este call de cobertura, ya acotamos esta ganancia. Esa es la desventaja que tendría tener este call de cobertura. Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué un inversionista contrataría o haría esta estrategia de un call de cobertura? Simplemente porque le preocupan que si tiene el subyacente por sí solo, pueda tener pérdidas. Ya agregando ese call corto al subyacente, las pérdidas se hacen menores. De hecho, se disminuye el riesgo de pérdidas. Si el precio a vencimiento se queda aquí, se aumentan las ganancias, pero corre el riesgo de que si el precio del subyacente se dispara, no pueda aprovechar todo eso porque las ganancias van a estar acotadas. Esa es la función de un call de cobertura. ¿Y qué necesitas para eso? Simplemente tener tu activo subyacente y entrar corto en un call europeo. Y ya para terminar, me gustaría mencionarles que este es el quinto ejercicio del PDF que subí hoy en la mañana. Recuerden la fecha de entrega de los primeros 4 ejercicios, es decir, de los que están contenidos en el PDF, es el viernes a más tardar a medianoche, pero este ejercicio, la fecha límite para entregarles hoy lunes 4 de mayo. Es un problema bastante sencillo. Solamente es considerado un portafolio compuesto por 2 opciones. Es un put corto y con un precio strike de 40 pesos y un call largo con un precio strike de la misma cantidad. Y tenemos que encontrar cuál de los siguientes portafolios tiene el mismo payoff que este portafolio. Simplemente se puede usar la lógica que hemos venido ocupando para encontrar payoffs. Eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención y nos estamos escuchando la próxima.